Todos miraron sus pies descalzos y rieron. No vieron talento, no vieron esperanza, solo vieron pobreza. La niña parada en ese escenario parecía un error. Su vestido remendado contrastaba con las luces brillantes del teatro. Sus manos temblaban mientras sostenía un micrófono oxidado que ella misma había traído. El jurado cruzó los brazos. El público murmuró. Las cámaras enfocaron sus pies sucios como evidencia de que no pertenecía allí. Nadie esperaba nada. Nadie creía en ella. Pero cuando abrió la boca, el mundo entero se detuvo. ¿Cómo una niña invisible estaba a punto de obligar a cientos de personas a tragarse su desprecio? Esta es la historia de Lucía, una niña que el mundo decidió ignorar antes de conocerla. Una voz que casi nunca fue escuchada. Un momento que cambió la forma en que cientos de personas ven el valor humano. No es una historia inventada, no es un cuento de hadas. Es la verdad incómoda de cuántas veces juzgamos a las personas por lo que tienen en lugar de por lo que son. Es la historia de cómo un sistema diseñado para ciertos privilegios fue desafiado por alguien que nunca debió tener una oportunidad según las reglas de ese mundo. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces has decidido que alguien no vale tu atención solo porque no luce como tú esperas? No te estoy atacando, te estoy invitando a ser honesto, porque esta historia solo tiene poder si reconocemos que todos, en algún momento, hemos sido parte del problema. Lucía no nació en un hospital, nació en una casa de láminas en las afueras de una ciudad que crece hacia arriba, mientras empuja hacia los márgenes a quienes no pueden pagar por estar dentro. Su madre, Elena, trabajaba limpiando casas ajenas. Su padre había desaparecido cuando ella tenía 3 años. No por abandono, por desesperación. Fue a buscar trabajo al norte y nunca regresó. Nadie sabe si está vivo. Elena nunca dejó de esperarlo, pero aprendió a sobrevivir sin él. Lucía creció viendo a su madre salir antes del amanecer y regresar cuando ya era de noche. Creció entendiendo que el mundo no estaba diseñado para personas como ellas, que cada oportunidad era una puerta cerrada con llave, que soñar era un privilegio que no podían permitirse. Pero Lucía tenía algo que nadie le podía quitar: una voz que surgía de lo más profundo cuando cantaba. No porque alguien le enseñara, no porque tuviera clases, simplemente porque era la única forma en que podía expresar todo lo que sentía y no tenía palabras para decir. Cantaba en el río mientras ayudaba a su madre a lavar ropa ajena. Cantaba en las noches cuando el hambre no la dejaba dormir. Cantaba cuando sentía que el mundo era demasiado pesado para una niña de 13 años. Su voz era su refugio, su único espacio donde nadie podía juzgarla. Un día, llegó un anuncio al vecindario, un concurso de talentos organizado por una fundación. El premio incluía una beca, recursos y exposición mediática. Elena leyó el papel pegado en un poste de luz y sintió algo peligroso: esperanza. Pero inmediatamente después sintió miedo. Miedo de exponer a su hija a un mundo que las había rechazado toda su vida. Miedo de que la ilusión se convirtiera en otra herida. Lucía encontró el papel esa misma tarde. Sus ojos brillaron. Elena intentó quitarle la idea de la cabeza con argumentos lógicos. No tenían dinero para transporte, no tenían ropa adecuada, no tenían contactos, no tenían nada de lo que otros participantes seguramente tendrían. Pero Lucía no escuchaba razones, solo escuchaba una posibilidad, una puerta que tal vez, solo tal vez, podía abrirse. Después de días de dudas, Elena cedió. No porque creyera que ganarían, porque vio en los ojos de su hija algo que no quería destruir. Vio la misma chispa que ella misma había tenido décadas atrás, antes de que la vida se la apagara. El día del concurso llegó. Lucía no tenía zapatos. Los únicos que tenía se habían roto la semana anterior y no había dinero para comprar otros. Elena quiso cancelar todo en ese momento. Sintió vergüenza. Sintió que estaba exponiendo a su hija al ridículo. Pero Lucía tomó su mano, la miró fijamente
y dijo algo que Elena nunca olvidará. No necesito zapatos para cantar, mamá. Solo necesito que me dejen intentarlo. Esas palabras rompieron algo dentro de Elena. Rompieron el miedo, rompieron la vergüenza, porque en ese momento entendió que su hija no estaba pidiendo permiso para soñar. Estaba reclamando su derecho a existir en un espacio que nunca fue diseñado para ella. Caminaron horas, cruzaron toda la ciudad. Elena llevaba en su bolso un vestido que había remendado la noche anterior. No era mucho, pero era lo mejor que tenía. Lucía lo recibió con una sonrisa. No le importaba cómo se veía, solo le importaba lo que iba a hacer. Cuando llegaron al teatro, Elena sintió que había cometido un error. El edificio era enorme, brillante, lleno de familias bien vestidas que llegaban en carros caros, niños con maquillaje profesional, padres con cámaras de lujo. Todo gritaba un mensaje claro: este no es tu lugar. Lucía vio las mismas cosas, pero no retrocedió. Apretó la mano de su madre y dio un paso hacia adelante. Ese paso cambiaría todo. El interior del teatro era aún más intimidante que el exterior. Las luces eran brillantes, casi cegadoras. El piso estaba pulido hasta reflejar como un espejo. Había cámaras por todas partes, micrófonos, pantallas gigantes. Un equipo de producción moviéndose con eficiencia mecánica. Todo estaba diseñado para parecer profesional, para parecer importante, para hacerte sentir pequeño si no pertenecías. Lucía y Elena se registraron en una mesa de entrada. La mujer detrás del escritorio las miró con una mezcla de confusión y lástima. Revisó la lista 2 veces, como si no pudiera creer que sus nombres estuvieran ahí. Finalmente les entregó una etiqueta con un número. «Esperen su turno», dijo sin emoción, sin mirarlas realmente. Se sentaron en una esquina. Alrededor, el salón estaba lleno de familias completas, padres orgullosos, hermanos apoyando, entrenadores dando últimas indicaciones. Lucía estaba sola con su madre. Nadie más. Nadie las conocía. Nadie las saludó. Los otros participantes comenzaron a llegar, cada uno más impresionante que el anterior. Niñas con vestidos que parecían sacados de revistas. Niños con trajes a la medida. Todos tenían zapatos. Todos tenían confianza. Todos parecían saber exactamente qué hacer, cómo moverse, cómo comportarse en ese espacio. Lucía miró sus propios pies descalzos. Por primera vez sintió vergüenza. No por ella, por su madre. Por lo mucho que Elena había trabajado y aún así no era suficiente para comprar zapatos nuevos. Quiso levantarse y salir corriendo. Quiso desaparecer. Pero Elena apretó su mano y le susurró: «No mires lo que tienen. Confía en lo que eres». Esas palabras le dieron fuerza, pero no quitaron las miradas. No quitaron los murmullos. Una madre sentada cerca señaló discretamente hacia Lucía y le dijo algo a su hija. Ambas rieron. No era risa amable, era risa cruel. Risa que dice: «Tú no perteneces aquí». Otra familia, más directa, simplemente se cambió de lugar, como si la pobreza fuera contagiosa, como si estar cerca de Lucía pudiera contaminar sus oportunidades. Un niño, no mayor de 10 años, señaló los pies de Lucía y gritó lo suficientemente alto para que otros escucharan: «¿Por qué no tiene zapatos?». Su madre no lo calló. De hecho, sonrió incómoda, como si la pregunta fuera válida. Elena sintió rabia. Quiso defender a su hija. Quiso gritarles, pero sabía que eso solo confirmaría lo que ya pensaban de ellas. Así que se quedó en silencio. Tragó su dignidad y rezó para que esto terminara pronto. Mientras esperaban, el ambiente del teatro se llenó de nerviosismo. Los participantes eran llamados uno por uno al escenario. Desde donde estaban sentadas, Lucía y Elena podían escuchar las presentaciones a través de las paredes. Voces afinadas, técnicas perfectas, aplausos educados después de cada actuación. Lucía cerró los ojos y trató de concentrarse. Repasó mentalmente la canción que iba a cantar. Era una canción vieja que su abuela solía tararear. No tenía autor conocido. No era famosa, pero para Lucía significaba todo.
Era la canción que su abuela cantaba cuando la vida era difícil. La canción que decía que todo pasa, que el dolor es temporal, que la esperanza siempre encuentra un camino. Una asistente de producción apareció con una tableta en mano. Miraba la pantalla con expresión aburrida. Llamó el nombre de Lucía sin levantar la vista. Lucía Morales, es tu turno. Elena se levantó primero. Lucía la siguió. Sus piernas temblaban. Su respiración era superficial. Sentía que cada paso la acercaba no a una oportunidad, sino a una humillación pública. Pero siguió caminando, porque algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, le decía que esto importaba. La asistente las guió por un pasillo largo. Las paredes estaban decoradas con fotos de ganadores anteriores. Todos lucían profesionales. Todos lucían exitosos. Ninguno lucía como Lucía. Llegaron a una puerta lateral del escenario. La asistente se detuvo. Espera aquí. Cuando escuches tu nombre sales. Tienes 3 minutos. Dijo todo eso sin emoción, como si fuera un trámite. Como si Lucía fuera solo otro número en una lista interminable. Elena no podía entrar con ella. Las reglas eran claras. Los participantes debían estar solos en el escenario. Elena abrazó a su hija con fuerza. No dijo nada. No hacía falta. Ambas sabían que este era el momento. Elena se alejó hacia la audiencia. Lucía quedó sola detrás de esa puerta. Podía escuchar al presentador del otro lado. Su voz era animada, profesional. Hablaba sobre el talento de la ciudad, sobre el futuro de los jóvenes, sobre oportunidades. Palabras bonitas que no significaban nada para Lucía, porque ella sabía que esas oportunidades no eran para todos. Eran para quienes ya tenían algo. Entonces escuchó su nombre. Nuestro siguiente participante es Lucía Morales. La puerta se abrió. La luz del escenario la cegó por un momento. Dio un paso, luego otro. Sus pies descalzos tocaron el piso brillante. El silencio en el teatro fue inmediato. No de anticipación, sino de sorpresa, de incredulidad. Lucía caminó hacia el centro del escenario. Cada paso resonaba, no porque fuera fuerte, sino porque el silencio era absoluto. Nadie hablaba, nadie aplaudía, solo miraban. Y en esas miradas, Lucía vio todo lo que ya sabía. Vio que no la querían ahí. Vio que su presencia incomodaba. Vio que para ellos era una interrupción. El presentador le entregó el micrófono con una sonrisa forzada. «Adelante», dijo sin interés real. Lucía tomó el micrófono. Estaba frío, pesado. Las luces del escenario hacían que fuera casi imposible ver al público, pero podía sentir sus ojos. Cientos de ojos juzgando, esperando que fallara. El jurado estaba sentado frente al escenario. 3 personas. Un hombre mayor con traje impecable y expresión seria. Una mujer de mediana edad con lentes y una sonrisa condescendiente. Un joven que parecía aburrido revisando papeles. Ninguno de ellos la miraba con interés. El hombre mayor negó la cabeza apenas la vio. La mujer sonrió incómodamente, como quien se enfrenta a una situación embarazosa. El joven ni siquiera levantó la vista. Lucía respiró hondo, cerró los ojos y en ese momento tomó una decisión. No iba a cantar para ellos, iba a cantar para su madre, para su abuela, para cada persona que alguna vez fue ignorada por no tener lo suficiente. Abrió la boca. Los primeros segundos fueron los más difíciles. La voz de Lucía salió temblorosa, frágil, como si tuviera miedo de existir. El público intercambió miradas. Algunos sonrieron con burla, otros miraron sus teléfonos. Nadie esperaba que esto fuera memorable. Pero entonces, algo cambió. Lucía encontró su centro. Encontró ese lugar dentro de ella donde el mundo exterior no importaba, donde no existían jurados, ni cámaras, ni miradas crueles. Solo existía la música. Solo existía la verdad que llevaba guardada durante años. Su voz comenzó a crecer, no en volumen, en presencia. Cada nota llevaba algo más que técnica. Llevaba vida, llevaba dolor,
Llevaba esperanza luchando contra la desesperanza. Era crudo, era real, era imposible de ignorar. Las primeras personas en dejar de murmurar fueron los que estaban en las primeras filas. Algo en esa voz los atrapó. No podían explicarlo. No era perfecta, no tenía el pulido de una voz entrenada, pero tenía algo que ninguna clase de canto podía enseñar. Tenía alma. El hombre mayor del jurado, que había negado con la cabeza apenas verla, levantó la vista. Su expresión cambió. La burla se convirtió en confusión. La confusión se convirtió en atención. Dejó de ver a una niña descalza. Comenzó a escuchar a un ser humano exponiendo su interior. La mujer del jurado dejó de sonreír incómoda. Su rostro se volvió serio. Dejó el bolígrafo, dejó los papeles. Solo escuchaba. Y algo dentro de ella, algo que había olvidado durante años de trabajo mecánico, comenzó a despertar. El jurado joven finalmente levantó la vista, al principio con fastidio, como quien es interrumpido, pero después de unos segundos no pudo apartar los ojos. Había algo en esa niña que desafiaba todo lo que creía saber sobre talento. El público comenzó a cambiar también. Los murmullos se detuvieron, los teléfonos fueron bajados, las sonrisas burlonas se desvanecieron. Uno por uno, fueron atrapados por algo que no esperaban, por algo que no podían controlar. Lucía cantaba con los ojos cerrados. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de tristeza, de liberación. Estaba vaciando años de silencio, años de ser invisible, años de cargar con el peso de no ser suficiente. Y cada nota era una forma de decir: existo, valgo, merezco ser escuchada. La letra de la canción hablaba de caminos difíciles, de noches frías, de madres que trabajan hasta que sus manos sangran, de hijos que crecen viendo luchar a sus padres, de sueños que parecen imposibles, pero que se aferran a la vida con uñas y dientes. No era una canción alegre, era una canción de resistencia, de dignidad frente a la adversidad. En el público, Elena lloraba en silencio, no de vergüenza, de orgullo, de asombro, porque en ese escenario no veía a su niña, veía a una mujer, a una guerrera, a alguien que estaba rompiendo cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Las cámaras, que al principio habían enfocado los pies descalzos de Lucía como chiste cruel, ahora enfocaban su rostro. Las pantallas gigantes mostraban cada lágrima, cada expresión, cada segundo de vulnerabilidad transformada en fuerza. Un hombre en la quinta fila, que había llegado con su hija vestida como princesa, sintió algo quebrarse en su pecho. Había gastado miles en entrenamiento vocal para su hija, pero en ese momento comprendió que había estado comprando técnica, no verdad. Había estado comprando apariencia, no esencia. Una madre que había murmurado crueldades minutos atrás, ahora se cubría la boca. Sus propias palabras la perseguían. Se sentía avergonzada, no de Lucía, de ella misma. El teatro entero estaba suspendido en un trance colectivo. Nadie tosía, nadie se movía. Respirar parecía demasiado ruidoso. El mundo se había reducido a esa voz, a esa niña, a ese momento. Lucía llegó al puente de la canción, la parte más alta, la más difícil. Su voz se elevó con una potencia que nadie esperaba de alguien tan pequeña. No era aire saliendo de pulmones, era años de rabia contenida, de esperanza aplastada, de amor por una madre que trabajó hasta destruirse, de respeto por una abuela que cantó esa misma canción en tiempos aún más oscuros. El hombre mayor del jurado sintió lágrimas corriendo por su rostro. No recordaba la última vez que había llorado.
Había pasado décadas construyendo una armadura de profesionalismo, décadas creyendo que las emociones eran debilidad, pero esa niña acababa de atravesar esa armadura con una sola canción. La mujer del jurado temblaba, había juzgado a cientos de participantes, había calificado, había criticado, había decidido quién merecía oportunidades basándose en criterios que ahora parecían vacíos. Porque frente a ella había alguien que no cumplía ninguno de esos criterios, pero que los superaba a todos en lo único que realmente importaba: humanidad. El jurado joven había dejado caer sus papeles. Se había olvidado de dónde estaba, de qué estaba haciendo. Solo existía esa voz recordándole por qué había amado la música en primer lugar, antes de que se convirtiera en trabajo, antes de que se convirtiera en fórmulas simétricas. Lucía comenzó a bajar hacia el final de la canción. Su voz se suavizó, se hizo casi un susurro, pero un susurro que llenaba todo el espacio, un susurro que decía más que 1000 gritos. Cantó las últimas palabras con los ojos aún cerrados, con el corazón completamente abierto, con todo lo que era. Y luego, silencio. Un silencio que duró una eternidad. Un silencio donde el tiempo no existía. Donde todos los presentes confrontaban algo dentro de sí mismos. Algo incómodo, algo verdadero. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. El primer aplauso vino de atrás. Una sola persona. Un sonido solitario en el silencio absoluto. Pero ese sonido fue suficiente para romper el hechizo, para despertar a los demás de su trance. Otra persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra. En cuestión de segundos, el teatro entero estalló. No era un aplauso educado, no era un aplauso de cortesía, era un aplauso desesperado, catártico, como si cada palmada fuera una forma de decir: me equivoqué, te juzgué, perdóname. Las personas comenzaron a ponerse de pie, primero en las filas de atrás, luego en el centro, luego en todas partes. Una ovación completa, el teatro entero de pie, gritando, aplaudiendo con fuerza. Algunos lloraban abiertamente, otros sonreían con incredulidad. Todos habían sido testigos de algo que no podían explicar con palabras. El jurado estaba de pie también. El hombre mayor aplaudía con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. No le importaba. No le importaba parecer débil. No le importaba su imagen. Solo importaba que había sido testigo de algo real en un mundo lleno de actuaciones. La mujer del jurado aplaudía mientras se limpiaba los ojos. Su maquillaje se había corrido. Su compostura profesional había desaparecido. En su lugar, había una mujer rota por la belleza de lo que acababa de escuchar. Una mujer confrontando cuántas veces había rechazado talentos por razones equivocadas. El jurado joven aplaudía con fuerza, con los ojos brillantes. Había estado en este negocio lo suficiente para volverse cínico, para creer que todo era calculado, que todo era marketing. Pero lo que acababa de presenciar no podía ser fabricado. Era puro, era verdadero, era lo que la música debía ser siempre. Lucía miraba a su alrededor, completamente abrumada. No entendía qué estaba pasando. Solo había cantado, solo había sido ella misma. ¿Por qué todos la miraban así? ¿Por qué lloraban? ¿Por qué aplaudían como si hubiera hecho algo extraordinario? Elena corrió hacia el escenario. No le importaron las reglas, no le importó que no estuviera permitido. Subió las escaleras y abrazó a su hija con toda la fuerza que tenía. Ambas lloraban, ambas temblaban, pero por primera vez en sus vidas no era de miedo, era de algo parecido a la victoria. El presentador, que había mantenido una actitud profesional durante todo el evento, estaba visiblemente emocionado. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Intentó hablar. No pudo. Las palabras se le quebraban. Finalmente logró decir: en todos mis años haciendo esto, nunca
Nunca había visto algo así. El público estalló nuevamente. Los aplausos eran tan fuertes que dolían los oídos. La gente gritaba el nombre de Lucía, un nombre que minutos atrás nadie conocía, un nombre que ahora resonaba en cada rincón de ese teatro. El hombre mayor del jurado se levantó de su asiento. Caminó hacia el escenario. El teatro se quedó en silencio nuevamente, esperando. Subió lentamente las escaleras. Se paró frente a Lucía, la miró directo a los ojos y dijo algo que nadie esperaba. Yo te juzgué. Vi tus pies descalzos y decidí que no valías mi tiempo. Vi tu ropa y decidí que no pertenecías aquí. No te di una oportunidad en mi mente antes de que abrieras la boca. Y me equivoqué. Me equivoqué de la forma más profunda posible. Su voz se quebró. Hizo una pausa. El teatro entero contenía la respiración. En todos mis años evaluando talento, me había convencido de que podía reconocerlo a primera vista, que sabía qué buscaba. Pero hoy me enseñaste que no sé nada. Hoy me recordaste que el verdadero talento no viene empaquetado, que la grandeza no llega con etiquetas de marca, que el arte más puro nace del dolor, de la lucha, de la verdad. Se dirigió al resto del jurado. No necesitamos deliberar. Esta niña no solo ganó este concurso, nos enseñó algo que habíamos olvidado. Nos recordó por qué existe la música, por qué existe el arte, por qué debemos escuchar antes de juzgar. El público estalló nuevamente. Algunos gritaban justicia, otros simplemente lloraban. Todos sentían que habían sido parte de algo histórico. No solo un concurso, sino un momento de transformación colectiva. La mujer del jurado también subió al escenario. Tomó las manos de Lucía entre sus uñas. «Perdóname», dijo simplemente. «Perdóname por no verte desde el principio». No dijo más, no hacía falta. El jurado joven se acercó también. No dijo nada, solo abrazó a Lucía. Un abrazo que decía todo. Un abrazo que reconocía su error. Un abrazo que celebraba su despertar. El teatro era un caos de emociones. Familias que habían llegado con arrogancia, ahora se sentían pequeñas. Niños que habían sido entrenados para ganar, ahora comprendían que habían estado aprendiendo las lecciones equivocadas. Padres que habían invertido fortunas en imagen, ahora cuestionaban todo. Un camarógrafo seguía grabando. Las lágrimas corrían por su rostro también. Sabía que lo que estaba capturando iba a cambiar vidas, que este video iba a viajar por el mundo, que millones de personas iban a llorar igual que él estaba llorando. El presentador finalmente recuperó la compostura. Levantó la mano pidiendo silencio. El público obedeció. «Lucía Morales», dijo con voz firme, «eres oficialmente la ganadora de este concurso, pero ganaste mucho más que eso. Ganaste el respeto de todos los presentes. Ganaste el derecho a ser escuchada. Ganaste algo que nadie puede quitarte. La confirmación de que tu voz importa». El teatro estalló una vez más, pero esta vez era diferente. No era solo celebración, era liberación, era catarsis colectiva. Era el sonido de cientos de personas. Esa noche, Lucía y Elena regresaron a su casa de láminas. Caminaron las mismas calles, cruzaron los mismos puentes, subieron la misma colina empinada. Nada había cambiado en su vecindario. Las casas seguían siendo frágiles, la pobreza seguía siendo real. El mundo no se había transformado mágicamente porque Lucía había ganado un concurso, pero algo dentro de ellas era diferente. Elena caminaba con la cabeza en alto, no de arrogancia, de dignidad, porque había visto a su hija romper una barrera que parecía impenetrable. Había visto a su niña obligar a cientos de personas a confrontar sus prejuicios. Y eso era más valioso que cualquier premio. Lucía llevaba el trofeo en sus manos. Era de plástico barato, no valía nada materialmente, pero para ella representaba algo enorme. Representaba la prueba de que su voz había sido escuchada, de que su existencia había sido validada, de que por una vez el mundo había detenido su marcha para prestarle atención. Cuando llegaron a casa, los vecinos las esperaban. Alguien había visto el concurso en streaming
La noticia se había esparcido. Todos querían abrazarlas, felicitarlas, compartir el triunfo como si fuera propio. Y en cierto sentido, lo era, porque el triunfo de Lucía era el triunfo de todos los que alguna vez fueron ignorados. Al día siguiente, el video de su actuación se volvió viral. Millones de reproducciones en cuestión de horas, comentarios de personas alrededor del mundo. Algunos decían que habían llorado, otros que les había cambiado la perspectiva. Muchos que habían recordado sus propios prejuicios y sentían vergüenza. Los medios comenzaron a llamar. Querían entrevistas, querían la historia completa, querían convertir a Lucía en símbolo. Pero Elena fue cuidadosa, protegió a su hija, aceptó solo lo necesario, porque sabía que el verdadero valor de lo que había pasado no estaba en la fama, estaba en el mensaje. Lucía recibió la beca prometida. Comenzó a tomar clases formales de música, no porque necesitara aprender a cantar, ya sabía, pero porque merecía tener las herramientas que otros habían tenido desde siempre. Merecía el acceso, merecía la oportunidad. Con el tiempo, Lucía usó su plataforma para algo más grande que ella misma. Comenzó a visitar escuelas en barrios marginados. Cantaba para niños que lucían como ella lucía, que vestían como ella vestía, que soñaban en secreto porque el mundo les había dicho que sus sueños no valían. Les decía algo simple pero poderoso. Tu valor no está en lo que tienes, está en quién eres. Y quién eres es suficiente. Años después, muchos de esos niños recordarían ese momento. Recordarían que alguien como ellos había roto barreras, y algunos se atreverían a soñar por primera vez. La historia de Lucía no es solo sobre talento, es sobre cuántas voces el mundo silencia cada día por prejuicio. Cuántos sueños mueren antes de nacer porque alguien decidió que ciertas personas no merecen ser escuchadas. Cuántas oportunidades se niegan basándose en apariencias en lugar de capacidades. El racismo no siempre grita. El clasismo no siempre es obvio. A veces son miradas, a veces son sonrisas incómodas, a veces son puertas que nunca se abren, a veces son oportunidades que nunca llegan. A veces son juicios instantáneos basados en zapatos, ropa, piel, acento. Pero cuando alguien tiene el valor de pararse y ser auténtico, aunque todo el mundo esté en su contra, algo se rompe, algo cambia. No para todos, no inmediatamente, pero para algunos. Y esos algunos pueden cambiar a otros. Y así, lentamente, el mundo se transforma. Lucía no salvó al mundo, no acabó con la injusticia, pero abrió ojos. Despertó conciencias, plantó semillas de duda en mentes que creían tener todo resuelto. Y esas semillas crecerán, algunas morirán, pero otras florecerán en formas que nadie puede predecir. La pregunta no es si hay más Lucías en el mundo. Sabemos que las hay, miles, millones. Niños y niñas con talentos extraordinarios que nunca serán vistos porque nacieron en los lugares equivocados, con los colores equivocados, en las familias equivocadas. La pregunta real es, ¿cuántas más seguirán siendo invisibles antes de que aprendamos a escuchar? ¿Cuántos talentos seguirán siendo enterrados por sistemas diseñados para mantener el privilegio concentrado? ¿Cuántas veces más vamos a juzgar a alguien por lo que trae puesto en lugar de lo que trae dentro? Cada vez que miras a alguien y decides su valor en 3 segundos, estás siendo parte del problema. Cada vez que asumes que alguien no tiene nada que ofrecer porque no luce como tú esperas, estás cerrando una puerta. Cada vez que ignoras a alguien porque no encaja en tu definición de apropiado, estás matando un sueño. Y tal vez pienses que eso no importa, que es solo una persona, que el mundo seguirá girando. Y tendrías razón, el mundo seguirá. Pero ese niño que ignoraste, esa niña que juzgaste, ese talento que rechazaste, podría haber sido algo extraordinario, podría haber cambiado vidas, podría haber inspirado a generaciones. Lucía nos enseñó que la grandeza no llega anunciada, que el valor humano no tiene precio de entrada, que la dignidad no se compra en tiendas de lujo. Nos enseñó que cuando callamos nuestros prejuicios y abrimos nuestros oídos, el mundo suena diferente, más rico, más completo, más honesto. Su historia es un espejo, y cuando te miras en ese espejo, ¿qué ves? ¿Ves a alguien que juzga o ves a alguien que escucha? ¿Ves a alguien que construye muros o a alguien que abre puertas? No te estoy pidiendo que seas perfecto, te estoy pidiendo que seas consciente,
Que la próxima vez que veas a alguien diferente a ti, te detengas un segundo antes de juzgar. Que te preguntes qué historia lleva dentro, qué talento se esconde, qué sueños guarda en silencio. Porque tal vez, solo tal vez, esa persona es la próxima Lucía. Y tal vez tú puedes ser la diferencia entre que su voz sea escuchada o que muera en el silencio. Lucía cantó descalza, sin maquillaje, sin entrenamiento profesional, sin nada de lo que el mundo considera necesario. Y aún así, rompió corazones, cambió mentes, despertó almas. ¿Qué excusa tenemos el resto de nosotros para no hacer lo mismo? Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes morir aquí. Suscríbete a este canal para ver más historias todos los días que desafían lo que creemos saber sobre el valor humano. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesita recordar que su voz importa, con alguien que alguna vez fue juzgado por lo que tiene en lugar de lo que es. Juntos podemos construir un espacio donde el talento importa más que el origen, donde la dignidad no tiene precio de entrada, donde cada voz merece ser escuchada. No permitas que el mundo ignore lo que es verdadero. No permitas que los prejuicios ganen. No permitas que otra Lucía crezca creyendo que su voz no vale nada. Actúa ahora. Suscríbete.